Saludos de nuevo, soy Javi, por cierto, y muchas gracias por estar suscritos a mi canal. Vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior vídeo, en el que hablábamos al final de los vampiros energéticos y de la sutileza que tienen para robarnos la energía. Y tienen esa sutileza porque es un arte que han ido desarrollando, o que hemos, porque nosotros también lo somos en parte, hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos años, desde pequeñitos, hemos ido desarrollando una serie de técnicas pues para llamar la atención. Imaginaros cuando éramos bebés y teníamos que llamar la atención de nuestros papás. Pues no utilizábamos expresiones, no les podíamos hablar, no teníamos esa facilidad. Y luego cuando podíamos hablar, pues tampoco teníamos el razonamiento, ¿no? Como para hacerles comprender que necesitábamos más atención. Pero lo que sí necesitamos todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, es energía. ¿Qué sucede? Que la energía se puede obtener de forma natural y simple conectando con la fuente, o con Dios, o con los de arriba, como os dé la gana llamarlo. También se puede obtener a través del sueño, o sea, de dormir, de la comida, del sexo, de las relaciones interpersonales sanas, de la naturaleza, de muchas formas, pero lo más sencillo, y es lo que hemos utilizado y utilizan estos vampiros energéticos desde hace mucho tiempo, como os decía, desde el principio, desde que eran pequeñitos, pues es robar la energía. Y dentro de las muchas posibilidades que existen para robar la energía, hoy os voy a hablar de 4 en concreto y las voy a llamar farsas de control. Este término lo acuñó James Redfield, mi inglés es buenísimo, lo sé, en un libro que escribió en los 90 que se llamaba Las 9 revelaciones. Es un libro ya muy viejo, pero que os recomiendo leer encarecidamente entero. No solo por la parte que os voy a contar ahora, sino porque el libro en sí está muy bien. Un poquito fantasioso, pero no deja de ser una novela de ficción que tiene mucha enseñanza. Volviendo al tema, como os decía, os voy a hablar de las 4 farsas de control que él acuñó, no yo, él. Yo simplemente os las voy a exponer y a explicar un poco. La primera de todas, y no por orden, no os las voy a contar por orden de relevancia o por orden de cuál es mejor ni peor, simplemente por el orden que me viene a la cabeza. La primera farsa de control de la que tenéis que cuidaros es de las personas que vamos a llamar reservados. Estas personas se caracterizan por su imprecisión, por ese misterio, ¿no?, que crean a su alrededor, por la falta de definición a la hora de decir las cosas, ¿no? Siempre son muy abstractos. Es como si esa persona estuviera llena de secretos. Lo que nos lleva a nosotros a insistirles, a indagarlos, a escudriñar dentro de ellos, ¿no? A buscar continuamente a ver sus verdaderos sentimientos, sus actitudes, sus deseos, ¿verdad? Os pongo un ejemplo. Pensad en esas personas que nos llaman por teléfono y cuando nos llaman por teléfonos, ellos nos llaman por teléfono a nosotros, su primera frase después de que nosotros digamos diga es ¿qué te iba a decir? Coño, ¿qué me ibas a decir? Me acabas de llamar tú. Como no sabes lo que me vas a decir, ¿verdad? Pero claro, cuando ellos dicen eso de ¿qué te iba a decir? Si nos acaban de llamar por teléfono, saben lo que nos van a decir. Pero lo dicen porque así nosotros ya estamos ahí. ¿Qué me dirá? ¿Qué me dirá? ¿Qué me dirá? ¿Verdad? Y ahí nos quitan la energía. La segunda farsa de control que tenemos que tener en cuenta que utilizan o que podemos utilizar es la que vamos a llamar el interrogador. Con esta farsa, la persona que la usa lo que hace es preguntar, sondear nuestro mundo continuamente con una intención específica, que es encontrar algo censurable en nuestra vida o en nuestros actos para luego criticarlo. Y ahí pues ya tiene dónde atacarnos. Voy a poner un ejemplo. A ver, yo respeto muchísimo las fuerzas del orden y seguridad de nuestro país, pero, por ejemplo, la policía, ¿no? Imaginaros un policía cuando está interrogando a una persona. Lo que hace es preguntar y preguntar para debilitarla y que esa persona confiese. Insisto, con todos mis respetos para las fuerzas y orden de nuestro Estado. La tercera farsa que os quiero comentar hoy es la del intimidador. Esta farsa la utilizan esas personas que siempre están con amenazas verbales, que nos agreden psicológica o incluso hasta físicamente, que siempre están a la gresca, que siempre están buscando el conflicto. Esas personas que se creen que por hablar más alto están diciendo más claro las cosas o los vamos a entender mejor.
¿no? Esas personas que van de chulos por la vida. Esos son los intimidadores. Esas personas, ya te digo, que no aceptan conversación posible. Y por último, y no menos importante, estarían las víctimas o los pobres de mí. Oh, las personas que utilizan esta farsa son esas personas que todo lo que les ocurre está mal, que todo en su vida está mal, que, ay, pobrecitos ellos, ¿verdad? Siempre están responsabilizando a los demás de todo lo que les sucede. Lo digo así con esta sorna porque son los que más asco me dan. Estos que van por la vida quejándose de todo, culpando a las palomas mensajeras porque el universo o al universo, o a la sociedad, o al gobierno, o a su puta madre. Al final, como os digo, siempre nosotros somos 100% responsables de lo que nos pasa. Yo recuerdo que con estas personas, como os digo, es con las que peor me llevo. Recuerdo una persona que me dijo, cuando estábamos hablando, cuando estábamos estudiando esto que me hablaba de que cuando esa persona, contaba que tenía una enfermedad, vamos a decir, por exagerar, tampoco decir el caso real, esta persona te dice, yo tengo cáncer de pulmón terminal. Pues el pobre de mí lo que te contestaría es, ¡fua! Pues a mí me duele la uña del pie que no veas, ¿verdad? Pues un poco esto es lo que hacen estos 4 tipos de personas. Como os digo, esto no significa que no haya más tipos formas de manipulación, ¿verdad? O no haya más tipos de personas que utilizan formas de manipulación distintas, pero estas son las 4 que englobarían a nivel general de todo el mundo, incluidos nosotros. Porque además de tener que intentar descubrir y desmontar la farsa de los demás si queremos seguir con ellos, porque os insisto en lo que os decía en el vídeo anterior, lo más fácil con los chupaenergía estos, lo más fácil con estos vampiros energéticos es mandarlos a tomar por saco, porque ellos llevan mucho tiempo haciéndolo y es muy complicado que les podamos hacer frente. Hay fórmulas para hacerles frente, pero esas fórmulas requieren enfrentamiento y ese enfrentamiento la mayoría de veces lo que va a hacer va a ser retroalimentarles. Entonces, es complicado. Pero bueno, si queréis seguir con ellos y queréis identificarlos, no caigáis en la trampa. Por ejemplo, si os encontráis con un intimidador, pues no caigáis en la trampa de achicaros. Tampoco os pongáis a gritar, simplemente resultarle indiferente. Si os encontráis con esa persona que va de víctima o de pobre de mí, pues simplemente no le hagáis ningún caso. Que lo que os diga os la resbale porque ya sabéis que está exagerando o diciendo de la forma que ella piensa y la forma que ella piensa ya sabemos cómo es. Al interrogador, pues obviamente, esto es lógico, no le contéis vuestra vida. Hay un dicho en valenciano que digo, al mentirós mentires en ell, pues al preguntador mentires en ell, perdón, que significaría que al que pregunta, pues le dices cualquier tontería o cualquier mentira y que se vaya por ahí, ¿no? Si quiere conocer, que se compre el diario, pero no nuestra vida. Y con que me falta, y el reservado, pues lo mismo. Aquí yo lo que más uso es la broma. Y es, por ejemplo, en el caso que os he comentado de la llamada, cuando esa persona me llama y me dice, ¿qué es lo que te iba a decir? Pues le contesto eso. Pues tú sabrás que es el que me ha llamado, ¿no? Entonces, lo que más podéis utilizar aquí es la broma. Todo eso si queréis estar. Pero vuelvo otra vez e insisto, y ahora voy a hablar un poquito más sosegadamente. Más importante que poder descubrir la farsa de los demás, lo más importante es descubrir la nuestra. ¿Cuál es la que estamos utilizando nosotros? Porque insisto que todos, absolutamente todos los seres humanos, en los cuales me incluyo, utilizamos una farsa u otra o una mezcla de estas farsas de control para robar energía a los demás si en algún momento no somos capaces de conectar con la fuente. Entonces es muy importante que sepamos reconocer e identificar la nuestra para poder resolverla. La mejor forma que hay para poder identificar nuestra farsa de control son 2. Una, preguntar a los demás, hablarles de lo que os acabo de decir, compartir este vídeo, así ya me lo ahorro decirlo al final, compartir este vídeo y hablarlo entre vosotros amigos, y que os digan dónde os identifican o dónde os ponen de estas 4 o si os ponen en varias. La otra fórmula facilita, si no queréis hacer un análisis de introspección profundo, porque realmente la mayoría de veces no seremos objetivos, entonces es, como os digo, una, preguntar a nuestros amigos, compartir este vídeo y preguntarles a nuestros amigos, y la otra sería
pararnos a pensar cómo eran nuestros padres, no para culparlos de nada, porque ellos no hicieron nada a propósito. Al igual que los que tenéis hijos ahora no estáis actuando de una forma determinada a propósito con vuestros hijos, lo estáis haciendo, porque no sabéis hacerlo de otra forma. Entonces nuestros padres tampoco lo hicieron a propósito con nosotros, pero saber y reconocer la farsa que utilizaron nuestros padres nos va a servir y mucho para reconocer cuál es la nuestra. Os pongo un ejemplo personal, no voy a poner ningún otro caso, os voy a poner el mío propio. Yo creo, pienso, o me gustaría pensar, quizás esté equivocado, que mi farsa de control cuando tengo algún vacío o no conecto bien con la fuente es la de interrogador. Quizá también por mi profesión, que he tenido que preguntar mucho, no lo sé, pero a lo largo de mi vida yo me puedo identificar con la farsa de interrogador. Si me pongo a analizar cómo eran mis padres, pues tengo a una madre reservada, pero muy tirando a pobre de mí, o sea, tenía parte de reservada, pero sobre todo el 95% era pobre de mí, siempre se estaba quejando de todo. Y luego tenía un padre extremadamente reservado, ese sí que era un 100% reservado, no decía nada, nunca, jamás, nothing. O sea, imagínate ponernos en la situación, un niño se encuentra con una madre que todo lo que sale de su boca son quejas y lástima, y un padre que no dice absolutamente nada, pues el niño la única forma de llamar la atención, sobre todo de su padre, que es quien más la quería, estoy hablando de mí en tercera persona, eh, pues es preguntando. Entonces desarrollé esa farsa de control, que es la de preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Y con mi madre lo mismo. Para poder desmontarle esa queja constante, pues lo que hacía era preguntar y preguntar y preguntar para encontrar la verdad y si realmente tenía esa dolencia que ella decía, física o emocional, o no la tenía. Conclusión, como os digo, hago una conclusión, como os digo siempre, cuánto tiempo llevo. Madre mía, 12 minutos, se me ha ido muchísimo el tiempo, lo siento, pero creo que no puedo hablar más rápido ya. Como os decía, 4 farsas de control: intimidador, interrogador, reservado y pobre de mí. Descubrirla en vosotros mismos, sobre todo, o bien preguntándoles a los demás. Al compartir mi vídeo ellos os podrán decir, o bien analizar a vuestros padres o hacer ambas, que ya sería la hostia. Descubrir cuál es la farsa en vosotros mismos. Al descubrirla en vosotros mismos os será mucho más sencillo descubrirla en los demás y así podréis o bien apartaros, que es el consejo que os doy, apartaros de esas personas, o si os cuesta mucho por la implicación emocional que eso conlleva el apartaros de esas personas, pues intentar contrarrestar su farsa como os he comentado. Muy bien, pues hasta aquí el tema de las personas tóxicas. Creo que no me dejo nada en el tintero. Si me dejo algo o tenéis alguna duda, como siempre, en los comentarios de abajo, preguntarme lo que queráis y, como siempre, y esto se lo he visto a todos los youtubers, y como yo ahora soy un youtuber de estos famosos, que ya tengo más de 150 suscriptores, os digo lo mismo, que es darle un like arriba, compartir el vídeo, suscribiros a mi canal y todo ese rollo. Volvemos en un próximo episodio de esta saga de teoría, en breve, lo más breve que pueda, y hablaremos sobre otra cosa. Creo que vamos a hablar sobre la mente y cómo tenerla sana, porque era la otra pregunta que hizo Lucía en su momento. Un placer, como siempre, un abrazo, Javier San Juan, que paséis buen fin de semana.